por acompañarnos nuevamente. Esto es Sala de Guerra. Les platico el menú que vamos a tener para hoy. Conoceremos de entrada la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste? Vamos a analizar sus riesgos y las alertas a la democracia que discutirán los legisladores. Vamos a entrarle al tema, por supuesto, del gabinete del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum. Se han barajado muchos nombres a lo largo de varias semanas, pero ¿cuál de todas estas listas es la que más se acerca a la realidad? Vamos a revisar los perfiles que ya fueron elegidos por la próxima presidenta y los retos que tendrán en sus respectivas carteras. Para hablar de la reforma judicial va a estar con nosotros el polémico abogado constitucionalista Jorge Lara y el presidente del Colegio de Abogados Arturo Pueblita, y para el tema del gabinete el consultor Gabriel Guerra Castellanos y el periodista intelectual Leonardo Curcio. Esto es Sala de Guerra, yo soy Mónica Garza, comenzamos. Si les parece, comenzamos revisando cómo se va moviendo este mapa de la transición. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, esta semana tuvo distintas actividades en el camino de esta transición, precisamente hacia el que será su nuevo gobierno. Se reunió con los legisladores electos de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde en el World Trade Center aquí en la Ciudad de México. Ahí les pidió considerar al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López, al exgobernador de Chiapas Manuel Velasco y al legislador Ricardo Monreal para que sean los coordinadores de bancada en sus respectivos partidos y cámaras. Además, hizo un llamado para que los nuevos legisladores cumplan con el principio de austeridad. Escuchemos. Debemos seguir siendo ejemplo todos de austeridad. El poder es humildad y nuestro mandato como servidores públicos es servir al pueblo de México. Por otro lado, la doctora Sheinbaum también se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial, donde anunció la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Regional y Relocalización, que pretende generar políticas de desarrollo regional entre el gobierno y el sector privado. Todo esto bajo la dirección de la empresaria Altagracia Gómez. Y después hacia la inversión privada. Evidentemente, pues es este esquema de desarrollo de nuestro país, pues vincularlo con la inversión que está llegando a México y además pues promover todavía que llegue más inversión a nuestro país. Con ciertos apellidos: inclusión, innovación, digitalización, certeza jurídica, que es muy importante, sostenibilidad y vocaciones productivas regionales. Hemos estado trabajando muchísimo en esto. Ustedes conocen a Altagracia Gómez. Ella como empresaria nos ha ayudado en este proceso. Pero el jueves pasado fue el día más esperado porque la próxima presidenta de México finalmente anunció parte del que será su gabinete. Como ven, son mujeres y hombres de primera. Me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación. 3 hombres y 3 mujeres fueron los presentados este día en el Museo Interactivo de Economía de la Ciudad de México. Sheinbaum nombró a Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores, a Julio Verdegué, que será el secretario de Agricultura, mientras que Alicia Bárcena va a estar al frente de la Secretaría de Medio Ambiente. El exrival de Claudia Sheinbaum en la contienda interna de Morena por la presidencia, Marcelo Ebrard, fue nombrado secretario de Economía. Ernestina Godoy va a ser la consejera jurídica de la presidencia y además Sheinbaum anunció la creación de una nueva secretaría que va a surgir a partir del actual Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Será la nueva dependencia que se llame Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y va a estar a cargo de Rosaura Ruiz. Pero vamos a hacer un alto en uno de los temas que causó controversia en esta semana que termina, que fue la publicación de un análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre las reformas propuestas por la Cuarta Transformación. Este documento fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus críticas hacia la propuesta. Tras la mención, la cuenta oficial de la UNAM publicó un deslinde del documento señalando que no representa la postura de esta casa de estudios y que en el futuro convocaría a diversos foros académicos para discutirlo.
Ahora vámonos del lado de la oposición. ¿Qué pasó con ellos esta semana? Comencemos con el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, quien estuvo activo en redes sociales, donde señaló que en caso de que el Sol Azteca pierda definitivamente su registro, él, junto con su militancia, van a buscar crear una nueva fuerza política de corte socialdemócrata. Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional sigue preparando su Asamblea Nacional, es decir, no reportó mayor actividad, mientras que su líder nacional, Alejandro Moreno, insistió en que los priistas van a discutir no solo un posible cambio de nombre para el partido, también sus colores y su logotipo. Se van a hacer reuniones en todo nuestro país, tendremos que tener tiempo para discutir, analizar en foros, discutir los temas, discutir no solo el nombre del partido, los colores del partido, el logo del partido, que ha sido una propuesta que se ha presentado. Hoy habremos de discutirla a nivel nacional. En el Partido Acción Nacional se siguen preparando para renovar su dirigencia y se convocó al Consejo Nacional para reunirse en los próximos días con el fin de analizar los resultados del 2 de junio y avalar las fechas para su elección interna. También la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez limó asperezas con el todavía presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, luego de darse a conocer los reclamos que lanzó el panista a Gálvez tras conocer la victoria de Claudia Sheinbaum. ¿Se ha cerrado el capítulo del diferendo de la noche del 2 de junio? Por mi lado está cerrado. Yo le dije lo que tenía que decirle y él me dijo lo que me tenía que decir y bueno, quedamos en siempre poder dialogar en un tono más suave. Vuelta a la página. Sí. Completamente vuelta a la página y completamente unidos, como debe de ser. Bueno, pues de esta manera el proceso de transición hacia el nuevo gobierno, por todos sus flancos, va intentando tomar forma de cara al próximo 1 de octubre. Es momento de irnos con Alfonso Basilio, socio director de Político MX, para conocer la radiografía política de esta semana. Poncho. Muchas gracias, Mónica. Muy bien, pues contento de estar aquí contigo. Yo contentísima de tenerte por primera vez en Sala de Guerra. Yo Oigan, igual. Qué lujo. Cuéntanos, ¿cómo se va moviendo Mira, creo que vale la pena revisar los números de Integralia, esta consultora que hizo un análisis postelectoral y hay 14 estados que tuvieron diferencia en los partidos donde está el gobernador o gobernadora, que quien está gobernando la capital y quien tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Estos 14 estados son relevantes porque después del 2 de junio, las capitales del país, cuando menos en estos 14 estados, se volvieron como un bastión de la oposición. Claro. Y esa dinámica que vamos a tener durante los próximos, cuando menos 3 años, en lo que llega a la elección intermedia, pues va a marcar lo que ocurre en cada estado, ¿no? O sea, tenemos estados, por ejemplo, como San Luis Potosí, en donde el gobernador es del Partido Verde, de la 4T, la capital es del PAN y el Congreso es del Partido Verde o de la 4T de Morena, PT y el Partido Verde. Sí. De todos modos, ahí hubo riñas entre el Partido Verde y Morena, sobre todo para la elección federal, para senadurías, en donde fueron separados. Entonces, también creo que esa dinámica la vamos a seguir viendo en los próximos 3 años. Otro emblemático de la elección fue Nuevo León, en donde pues el gobernador es de Movimiento Ciudadano. Sí, claro. Su esposa Mariana Rodríguez no logra retener la alcaldía de Monterrey, la capital. En cambio, se queda con Adriana de la Garza del PAN-PRI-PRD y el Congreso se queda con el PAN-PRI-PRD. Entonces, también esa dinámica, digamos, se mantiene, ¿sí? De como ya venía de los últimos 3 años, salvo la capital, que creo que también va a ser muy relevante por lo que pueda hacer Adriana de la Garza, que además es pues digamos, un gran rival del actual gobernador Samuel García, ¿no? Sin duda. Y Coahuila es un caso bien interesante porque se mantiene como el último bastión del PRI, cuando menos hasta este punto en el que estamos hablando. Tiene gobernatura del PRI, tiene capital del PRI y tiene Congreso priista. Entonces ahí Morena no logró, entrar, no logró tener mayor control y creo que Coahuila, sobre todo con la operación que tiene del exgobernador Riquelme, mantiene un muy buen control y tiene una estructura muy, muy sólida de los priistas, ¿no? Durango igual se mantiene con el PAN-PRI-PRD, tanto en la gubernatura como en la capital. Y creo que también es relevante mencionar, Moni, que
la mayoría de los congresos en esta elección quedaron con su mayoría en Morena, con una mayor presencia de Morena, claro, ¿no? Claro. Y eso pues también va a ser relevante para las reformas que vienen, ¿no? Y para cuando tengan que ser aprobadas a nivel local. Tenemos una tasa de participación aquí desplegada, cuéntame. Que es muy interesante porque el estado que más participó en esta elección del 2 de junio fue Yucatán, ¿no? Fíjate. Que además fue Yucatán un estado que cambia de partido para gobernador, además, ¿no? Cierto. Fue más de 70% de los yucatecos salieron a votar, ¿no? Después sigue Tlaxcala con 70% y la Ciudad de México con 70% también. Sí. Son los 3 estados que más participaron, es decir, yucatecos, tlaxcaltecas y chilangos. Fuimos de los que más decidimos ir a votar el 2 de junio. La media nacional de participación de ese domingo fue de 60 a 61%. Y el estado que menos participó fue Baja California, con 48%. ¿No? Sorpresa. Es sorpresivo, sobre todo porque incluso hay estados que tuvieron elección a gobernador y no tuvieron una gran participación, a pesar de que coincidía la elección presidencial con la gubernatura, con pues las elecciones federales de Congreso, que es lo que estamos viendo en esta tabla también de Integralia, en donde tenemos estados como Tlaxcala, como Guanajuato, que sí crecieron en participación si lo comparamos con 2018, pero tenemos estados como Tabasco, donde Morena ganó con una gran diferencia, pero tuvieron un desplome en la participación si lo comparas con 2018. Rapidísimo, esta semana Político MX sacó unas muy buenas gráficas sobre cómo va a quedar el Congreso. Sí, y creo que también eso es muy relevante porque hay un asunto de cómo ha perdido, por ejemplo, el PRI la fuerza, ¿no? ¿Cómo ha ido perdiendo? ¿Cómo lo fue perdiendo? Sí, claro. Y nosotros hacemos el comparativo, la revisión histórica, desde 1991, cuando tenía 321 diputados. Lo estamos viendo ahí. Y después fue reduciéndose poco a poco, ¿no? Hasta una proyección en la que tenemos ahorita. Todavía no está confirmada, pero falta que el Instituto Electoral lo determine, pero que se estimen unos 34 legisladores. Pero en caída libre, Poncho, yo creo que ustedes de maloras le echaron limón a la herida con esta gráfica. Estamos haciendo la revisión para todos y esta es la realidad en cuanto a números, ¿no? Pues, ahora, ¿qué hacemos? Creo que es importante también decir que al PRI, después del año 2000, le va mejor en las elecciones intermedias para recuperar diputados. Pues ahí está, pues lo vamos a seguir analizando sin duda. Gracias, Poncho Basilio, por estar aquí por primera vez. Bienvenidísimo. Hacemos una breve pausa y al regresar vamos a hablar de la reforma judicial. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. ¿Qué les parece si le vamos entrando al tema de la reforma judicial? Porque como sabemos, el fin de semana pasado, el partido de Morena realizó una encuesta a nivel nacional para medir el nivel de conocimiento y sobre todo de confianza de la población sobre el Poder Judicial, así como su interés en modificarlo. Pero hay muchas interrogantes alrededor, sobre todo de este ejercicio. Para empezar, ¿toda la población está involucrada realmente con el tema? Por ende, ¿sirven estas mediciones? ¿No pueden resultar sesgadas en la formulación de ciertas preguntas? Los antropólogos de Bitácora Social intentaron responder a todas estas preguntas. Veamos. En la vida cotidiana, pocas veces estamos expuestos con tanta frecuencia a resultados, datos y análisis de encuestas. Al menos que te dediques a algo relacionado con eso. El periodo de elecciones es uno en donde las encuestas están por todos lados. Pero, ¿qué relación tiene la sociedad mexicana con este tipo de información? ¿Les creemos a los porcentajes? ¿Las entendemos? ¿Las hemos respondido? ¿Nos representan en algo? Las encuestas son herramientas para conocer una opinión o información específica desde lo cuantificable en una parte de la población que puede representar al resto. Es decir, cuántas personas hacen, piensan, prefieren, opinan, dicen o se estima que podrían responder de cierta forma. Hacer una encuesta requiere tomar muchas decisiones. Algunas dependen de quienes realizan o diseñan la encuesta y otras de su aplicación. Y ahí es en donde las personas pueden cuestionar o incluso manipular la información. Por eso, hay que tomar en cuenta que cuando alguien responde una encuesta, quizás no está en su mejor momento. Pueden responder enojados, por compromiso o incluso mentir. O preferir no contestar y ahí, en los diferentes resultados de las encuestas, se registra una tasa de no respuesta, que también podría ser un voto silencioso. ¿Por qué no respondemos o por qué podríamos responder de manera equivocada? Aunque puede haber muchos factores, responder implica dedicarle tiempo a la encuesta. Te marcan por teléfono y estás viendo tu serie favorita, o tocan a tu puerta y estás preparando un delicioso mole en tu cocina. Por eso muchas y muchos mexicanos quizá prefieren no participar. Otro factor puede ser la forma en que nos preguntan las cosas. ¿En qué año naciste? ¿Cuándo cumples años? ¿Y cuál es tu fecha de nacimiento? Tienen la misma intención, que es saber tu edad, pero quizás no todas las personas entienden claramente la pregunta. Se agobian, prefieren mentir o no decir toda la verdad. Además de que es medio de mal gusto preguntar o revelar la edad que tenemos. También es importante la población a la que se le pregunta. Recordemos que muchas veces nos gusta contestar con lo que creemos que esperan de nosotros más que con la verdad. Las encuestas, a diferencia de los censos, no pueden preguntarle a cada una de las personas porque se tardarían muchísimo tiempo. Pero se busca una porción de la población que supone es representativa de los demás. Pero algunas encuestas no son tan precisas porque no tienen la capacidad para garantizar esta representatividad. Pero para las mexicanas y los mexicanos, en la política y en las elecciones, las encuestas sirven para irnos dando una idea de cómo va la cosa. Son una especie de termómetro que, aunque sabemos que no es exacto, puede ir marcando algunas tendencias. Y claro que influyen en la percepción de las situaciones, porque en el México, de cada quien sus datos, algunos les creemos, otros las cuestionamos, en fin, nos gusta estar enterados para poder seguir debatiendo, chismeando y así poder formarnos una opinión propia. Pero más allá de si sirven o no estas mediciones en torno a las personas que no somos tan expertas, que participemos las personas que no somos tan expertas en materia judicial, ¿qué les parece si nos adentramos en esta reforma judicial? ¿Qué
es? ¿Qué contiene? ¿Por qué a muchos les da tantas esperanzas y a otros les provoca absoluto escozor? Para conocer más detalles al respecto, me acompaña esta noche Arturo Pueblita, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenido. Gracias, Arturo. Gracias por la invitación, Mónica. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues un viejo amigo de siempre, Jorge Lara, abogado especialista en Derecho Constitucional y Seguridad. Jorge, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo comenzamos explicando cuál sería esta reforma, esta iniciativa que contiene? Arturo. Sí, con todo gusto. Mira, es una reforma constitucional, que eso es muy importante, por eso se requiere una capacidad y una cantidad de diputados, senadores, incluso congresos de los estados particular, y que viene a trastocar uno de los pilares del Estado mexicano, legislativo, ejecutivo, judicial, y entender que en ese sentido es un tema verdaderamente sensible. Mencionar que existe también un gran desconocimiento respecto a lo que es el Poder Judicial Federal, que el Poder Judicial Federal no es el encargado de recibir las denuncias de delitos, no es el encargado de manejar el Ministerio Público, no es quien maneja a la Policía de Investigación. El Poder Judicial son una serie de órganos, de tribunales, de juzgados, la misma Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo que hacen es resolver las controversias jurídicas, los pleitos que existen entre las personas, pero en muchas ocasiones a ellos les toca revisar ya aquellos asuntos jurídicos que vienen de otros tribunales, los tribunales superiores de justicia de los estados. Cada una de las 32 entidades federativas tiene sus propios tribunales en donde se ven temas penales, familiares, de arrendamientos, mercantiles, y de ahí termina subiendo todo a la justicia federal. Y todo pareciera que la justificación de una modificación hacia el Poder Judicial se concentrara específicamente en un tema de persecución de delitos, en un tema como si ellos fueran los responsables, que llega una persona que es detenida y termina saliendo. Bueno, en muchas ocasiones los fallos pueden venir desde las propias investigaciones, desde las propias actuaciones que realizan la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, y ahí no estamos viendo absolutamente nada. Se les está atribuyendo un tema, un resultado, pero que no se está volteando a ver que en realidad pueden haber otros causantes de una situación de este tipo. Y la otra, lo que se está proponiendo es modificar el sistema de justicia judicial en todo el país en materia federal, con un tema muy importante. No nada más es el tema penal, se estaría trastocando también a todos los jueces y magistrados que tienen que ver con los temas ambientales, con los juicios laborales, con todo tipo de resoluciones. Y estaríamos viendo un cambio completo, estaríamos haciéndolo, si fuera una suerte charra, el paso de la muerte, que pasas de un caballo a otro a galope, estaríamos viendo algo así. Y si no sale bien, nos podemos caer entre las patas de los caballos. Creo que esa es la mejor descripción, esto último, que esta analogía que acabas de hacer, y sobre todo, Jorge, porque estamos hablando, y tú eres experto en esto, de una reforma constitucional. ¿Cuáles son los riesgos sobre la iniciativa que está sobre la mesa? Sí, esta iniciativa tiene muchos riesgos. Yo diría que este gobierno, que ya va de salida, ha tenido en materia de reformas ideas buenas, regulares, malas. Yo no tengo empacho ni duda en decir esta es la peor de las ideas en materia de reforma constitucional de este gobierno. Hay otras cuestionables, pero esta sin duda sería la que peores resultados tendría. No solamente no se lograría lo que se busca, como ya lo explicó Arturo, de mejorar la justicia, porque la justicia es un sistema muy complejo y solamente se está tocando el tema de tribunales. La justicia también tiene que ver Guardia Nacional, la justicia también tiene que ver Ministerio Público, otras policías, y nada de eso se está tocando. Entonces, sí me parece que, por ejemplo, el aspecto más llamativo, que es llamar a elegir por voto popular jueces, magistrados y ministros, es una idea que simplemente de pensar en su implementación nos va a llevar a un desastre en la transición. Dicen los constitucionalistas, los viejos constitucionalistas que han estudiado el tema, que un tema técnico, como es la función de un juez, de un magistrado y de un ministro, no puede definirse con criterios políticos. Cuando alguien se postula para diputado, senador, alcalde, bueno,
es un tema político y desde luego que la opinión popular en el voto es muy pertinente y relevante. Pero para temas técnicos, en el momento en el cual se ha desarrollado de una manera muy importante la ley y la jurisprudencia, es una pésima idea que yo creo que nos va a llevar a una circunstancia de incertidumbre. Hay un rechazo generalizado, Mónica, a esta iniciativa, incluso vienen voces del exterior muy importantes a desacreditar y a poner una advertencia. Fíjate, el exsecretario del Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que si esta iniciativa se aprueba, se terminarían 20 años de cooperación judicial, que es tirar a la basura un gran esfuerzo en especialización, que se acabarían las inversiones y que sería darle la puntilla al TEMEC, justo en un momento crucial en donde está por iniciar un nuevo gobierno. A mí me parece que debe haber sensatez para que la doctora Claudia Sheinbaum, que viene como presidenta entrante, pues pueda de alguna manera disponer los planos estratégicos de su gobierno y no entrar con una reforma que le va a acortar los márgenes de maniobra de una manera muy importante, como ya lo vimos en estas semanas. Cuesta muchísimo trabajo que si esto va a tener una consecuencia tan radical, se genere este impacto de forma autoritaria por parte del gobierno o de la propia próxima presidenta Claudia Sheinbaum, de decir pues va y va, sin considerar lo que los expertos dicen o la propia opinión en el exterior. ¿Habría manera de deslactosar este primer saque de iniciativa a la reforma? Yo creo que sí, yo no entiendo, bueno, entiendo que es un tema político, el correr las prisas, que quiere dejar el presidente López Obrador un legado de una reforma constitucional y de alguna manera haber dicho los que se convirtieron, la Suprema Corte que se convirtió en un dique durante estos 6 años, que me estuvo declarando la inconstitucionalidad de varias de mis reformas, yo los habré podido detener o los podré haber cambiado. Viene un tema muy interesante aquí. El problema que estamos teniendo es que lo quieren acelerar todo para que quede en un mes. Sí, exacto. No hay por qué correr prisas. ¿Por qué es la prisa? O sea, esa es otra de las preguntas. Porque lo quiere dejar el presidente López Obrador como parte de su legado. Pero esa puede ser una herencia maldita para la presidenta Sheinbaum. Sobre todo en un poder judicial, lo comentábamos detrás de cámaras hace un momento, se pone en riesgo nuevamente que los casos terminen en la impunidad, como el 98% de los casos donde la justicia no llega a buen puerto en este país. Pues que si queremos una modificación al sistema judicial, por supuesto que nos urge, nos urge. Entonces, es el riesgo, ¿no? Sí, no hay por qué correr prisa. La conformación de la legislatura va a tener 3 años completitos con una mayoría calificada que podrán hacerse con calma, pero no hay que correr. No hay que mandar estas señales. Creo que se tiene que asentar el equipo, se tienen que hacer diagnósticos. En mi opinión es mucho más importante hacer un análisis y una evaluación y mucho más sencillo. Evaluar a los actuales más de 1,600 jueces y magistrados que se estarían modificando. Es más fácil hacer una evaluación de cada uno de los perfiles que terminar mandando unas ternas de 6 candidaturas para sustituir a 1,600 jueces y magistrados. Es increíble. Los habitantes de la Ciudad de México tendríamos que ir a votar por nuestros jueces y tendríamos que cruzar más de 300 papeletas donde estarían nuestros votos. Eso no sucede en ningún lugar del mundo. Que ese es otro de los temas. Oye, es que sí sucede en Estados Unidos. No. Los jueces que se eligen en Estados Unidos son algunos jueces, todos estatales. No hay ningún juez de carácter federal en Estados Unidos que sea electo popularmente y comúnmente son para temas del día a día, son cuestiones cotidianas, no resuelven los verdaderos temas. El único país que tiene un sistema que sería similar o que nos estaríamos acercando a ello es Bolivia. Y habría que voltear a ver cuál es el índice de confianza y cómo ha evolucionado la confianza del pueblo boliviano en sus jueces del 2011 a la fecha. Es un tema que hay que voltear a ver. Yo creo que en materia de impunidad o de seguridad o de justicia, Bolivia no creo que sea un ejemplo a seguir. O de captación de inversiones. Por ejemplo. Sí, en Bolivia, por ejemplo, en la última elección para jueces, que hay que decirlo, en Bolivia es obligatorio ir a votar. Hay castigo para que los ciudadanos que no voten. El 66% de los bolivianos prefirió anular la boleta. Es decir, de un ejercicio que es ya fallido, y yo no veo la necesidad de someter a este
poder tan importante del Estado mexicano como conejillo de Indias. Hay muchos argumentos. Yo la verdad es que no he encontrado uno solo que hable de la pertinencia de este tipo de reforma. Desde luego se coincide, pero en que hay que hacer una reforma, pero es una reforma estructural. A ver, muchos de los casos de los que alimentan esta estadística de impunidad de 98% llegan prácticamente perdidos a las instancias judiciales por malas investigaciones, por mala integración de las carpetas. Hay un riesgo enorme, también se ha advertido por la DEA, por ejemplo, de que, como lo hemos visto ya en 2 elecciones federales, en algunas regiones del país que domina el crimen organizado, que el crimen organizado ponga a sus candidatos a jueces y magistrados, porque eso, si están haciéndolo con algunos diputados o con presidentes municipales, imagínate tú tener de antemano garantizado que el crimen organizado tiene sus jueces, tiene su pool de magistrados, que ya de antemano les garantiza impunidad. Entonces, esto sería abrir un riesgo enorme. Tal parecería que esta reforma es diseñada por el propio enemigo para generar disfuncionalidades muy graves, insisto, en un momento en donde lo que hay que hacer es justo lo contrario, generar certeza, generar seguridad, generar transparencia, fortalecer los mecanismos de órganos autónomos. Tú lo has conversado. ¿Qué va a pasar con los órganos autónomos que son tan importantes en las señales a los mercados de solidez, de transparencia y rendición de cuentas? Y a la población, nosotros también importamos. No, desde luego. ¿No? Y por lo mismo también es indispensable que haya una comprensión ciudadana de lo que se trata este poder, de la trascendencia de lo que significa la división de poderes. No es un capricho formal. La división de poderes tiene una razón muy profunda de ser, que es que cualquier persona, el presidente desde luego, es falible. Y para eso se ocupa una división funcional en donde el Estado permanezca fuerte, robusto y funcional. Cerramos contigo, Arturo. Sí, hay un tema sobre el que hay que llamar también la atención. El problema no radica nada más en la elección de ministros, jueces, magistrados, sino también en la creación de un tribunal de disciplina, que estaría, en los términos de la Constitución, sería un tribunal que estaría revisando y analizando las resoluciones de los jueces y bajo criterios completamente y absolutamente subjetivos como la excelencia en la actuación, así está previsto en la reforma constitucional, se podría llegar a sancionar, a remover e incluso a privar del ejercicio de sus funciones a cualquier juez, a cualquier magistrado o a cualquier ministro. Es decir, sería un órgano que estaría revisando, presionando y supervisando que si hay algo que no le gusta a los integrantes de ese tribunal, en una resolución que debiera ser independiente, que pudiera venir una sanción. Eso no significa que si se descubriera que existieron actos de corrupción, que la sentencia fue dictada en absoluta contravención a las disposiciones legales, existen mecanismos para sancionar ese tipo de medidas. Este es otro de los temas que también nos debe llamar la atención. No es nada más esta cuestión loca que los habitantes tengan que elegir a sus jueces sin conocerlos. Es una elección a ciegas completamente, sino que también se está creando un órgano que son jueces que van más allá en este tribunal de disciplina, que pueden terminar presionando y que pueden generar una distorsión completa en la forma como se imparte justicia, hacia mal. Pues vamos a seguirlo discutiendo, las cosas todavía hay mucho por suceder en torno a esto, ojalá que no sea ninguno de los escenarios tan radical ni de un lado ni del otro, ojalá que me puedan acompañar próximamente en otra mesa para ver los avances de esta iniciativa. Les agradezco muchísimo a los dos haberme acompañado. Nos vamos a una pausa comercial. Al regresar vamos a platicar sobre el próximo gabinete que conformará el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, que por cierto pasó por el lápiz del caricaturista Juan Alarcón. Con esto los dejo. Volvemos. Godoy, bueno, creo que ya todos la conocemos. Verdegué tiene cara de serio. Bárcena, bueno, retrata bastante bien. Juan Ramón de la Fuente, creo que todos lo queremos. Me parece que ahí sí hay un consenso de que a todos nos cae bien. Esta mujer, Rosaura Ruiz, se me hace que va a dar para mucho lo que se puede hablar. Y Marcelo, él debería de darle la secretaría de apagafuegos, ¿no? Algo así.
va a poner interesante. ¿Qué puede salir? Van a ser otros floreros, se van a poder activar, van a estar chambeando, van a salir a cuadro, van a estar escondidos. Pues no lo sé, pero ¿qué podría salir con una caricatura sobre este tema? Vamos a ver qué puede salir al respecto. ¿Qué puede salir mal? ¿Será? ¿Ahora sí tendrán más intervención? No lo sabemos. Pero el arranque es el mismo que al parecer lo fue en otras ocasiones. No lo sé. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Sala de Guerra y ahora vamos a conocer más sobre el próximo gabinete, el nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum. Ya conocemos a parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, pero días antes de darse a conocer la primera lista definitiva, circularon varias que especulaban sobre diversos nombres para el equipo de la próxima presidenta de México. Juan Ramón de la Fuente fue uno de los más mencionados. Algunas listas lo colocaban en la Secretaría de Gobernación y otras en la Cancillería. El caso de Marcelo Ebrard es peculiar, ya que fue rival de Sheinbaum en la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena, y algunos dudaban de su llegada al gabinete tras el choque que hubo entre ambos personajes. Algunas listas coincidieron en ponerlo en la Secretaría de Economía, mientras que otras lo mencionaron en la Secretaría de Gobernación, y en los casos más extremos dejaban al ex canciller fuera del gabinete. Uno más que suena fuerte para la Secretaría de Seguridad Ciudadana es Omar García Harfuch, quien pertenece al círculo cercano de Claudia Sheinbaum, y casi todas las listas lo colocan en esa cartera. Finalmente, la próxima presidenta de México anunció una parte de su gabinete. Me siento muy orgullosa, contenta de que hayan aceptado formar parte de nuestro equipo.
Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica. Alicia Bárcena Ibarra, ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, él será secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía. Rosaura Ruiz Gutiérrez, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Julio Verdegué Sacristán, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Son 6 perfiles que cuentan con experiencia en el ramo que quedará bajo su responsabilidad. Y no deja de destacar la inclusión de Marcelo Ebrard, quien estará a cargo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y quien en declaraciones posteriores señaló que la próxima presidenta le solicitó un estudio de la economía del crimen en México. Sí, pero sí me pidió una cosa muy interesante, que es un análisis de la economía del crimen. Es decir, cómo está operando y cómo está funcionando, y eso por supuesto que lo vamos a elaborar con mucho detalle, ciudad por ciudad, área por área de México. Y lo tenemos que tener listo para el 1 de octubre. Por su parte, Juan Ramón de la Fuente, próximo canciller, destacó la fortaleza de la política exterior mexicana y su plan para dar continuidad. Pues la agenda internacional tendrá continuidad porque hay muy buenas que hay que consolidar y mantener. También irá incorporando algunos cambios dependiendo de las circunstancias. La próxima titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, resaltó el perfil científico de Sheinbaum. Me da mucho gusto que una científica esté gobernando, una científica compañera de la Facultad de Ciencias de toda la vida, que introduzca esta nueva idea de una forma de gobierno diferente y sin duda reconociendo todos los avances que hizo el presidente y que sigue haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La todavía canciller y próxima titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, señaló que el agua será un tema prioritario para su gestión. Yo creo que uno de ellos va a ser el agua. Creo que la gestión integral del agua en todo el país es un gran dilema. Por suerte contamos con la Comisión Nacional del Agua, que es un órgano desconcentrado, pero qué duda cabe que la biodiversidad, yo diría, estamos en una era de restauración ecológica. Julio Verdegué, quien estará al frente de la Secretaría de Agricultura, reiteró que en México no se permitirá sembrar el maíz transgénico. La doctora ha sido clarísima que México mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico en el territorio nacional. Finalmente, Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la presidencia, reconoció lo relevante del puesto al que llegará a partir del 1 de octubre de este año. Es un cargo que cuando las cosas se hacen bien, todo perfecto. Cuando hay algo mal, entonces sí, hay muchos problemas. Claudia Sheinbaum señaló que será el próximo jueves cuando presente otra parte de su gabinete. El próximo jueves presentaremos a otras 6 personas como parte de nuestro gabinete. Así, el equipo de la próxima presidenta de México va conformándose con perfiles de experiencia, lo que ha generado hasta ahora reacciones positivas entre la opinión pública, amén de lo que falta por darse a conocer. Y bueno, por supuesto, vamos a pasar a la mesa para discutir, para analizar este próximo gabinete y sobre todo los perfiles que van a nombrarse, también los que se esperan, los que se especulan. ¿Quién mejor para opinar al respecto que el doctor Leonardo Curcio, periodista y analista político? Gracias, y académico. Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Mónica. Feliz de que estés aquí. ¿Y quién crees que viene también? Tu mejor amigo Gabriel Guerra, director general de Guerra Castellanos y Asociados. Esto me encanta porque se convierte casi en un ring del que uno aprende muchísimo. Bienvenido, Gabriel. Un ring amistoso. Pues de saque, ¿cómo ven ustedes este nuevo, este primer nombramiento de los primeros 6 perfiles del gabinete de la doctora? Más uno, ¿no? Porque ya tenía el de Hacienda. Bueno, sí. Creo que en términos generales es un muy buen gabinete. Que en este caso privilegia, salvo el caso de Ernestina Godoy, currícula académicas muy interesantes, con un alto perfil. Creo que eligió bien la combinación de experiencia internacional con la necesidad de generar credibilidad en ciertos puntos.
Así es que lo veo como una magnífica salida de la presidenta electa. Gabriel. Yo diría el gabinete en sí, que son 5, porque tenemos a 5 integrantes del próximo gabinete y a la consejera jurídica, que no es en estricto sentido parte del gabinete. La consejería jurídica, en fin, es un perfil diferente, un personaje controvertido, pero bueno, parte del equipo que le ayudó a Claudia Sheinbaum a tener buenos resultados de seguridad en la Ciudad de México. Pero los demás, yo diría, todo, o sea, no hay uno que desentone. Muy buenos perfiles académicos, muy buenos perfiles profesionales. No hay uno que no sea un personaje hecho por sí mismo. Es decir, y que tenga experiencia en el ramo que le va a tocar de responsabilidad, cosa que no vimos en la administración que deja en unos meses Andrés Manuel López Obrador. Es un cambio muy notorio y es una señal también de un estilo diferente. Del estilo femenino, ya lo platicamos tú y yo hace algún tiempo, son mucho más colegiadas. Así es. El presidente era el presidente Sol y todos los demás no contaban, par de secretarios figuraron. Ahora claramente el mensaje que está mandando Sheinbaum, empezando por Ebrard, es yo voy a gobernar colegiadamente. Me sorprendió la cortesía política. No sé si me encantó, Mónica, pero fue una gran cortesía política que por primera vez en la historia de este país el secretario de Economía es el primero en el gabinete, el primer anunciado. Normalmente en la jerarquía del Estado el secretario de Economía pues es como el octavo, noveno. Hay que ver los presupuestos que tiene la Secretaría de Economía para ver que no es de las más importantes. Sin embargo, ella sella este pacto político de decir, no me voy a pelear con Ebrard, todo lo que se dijo queda en el pasado y se abre un nuevo ciclo. Ebrard, no sé si mordiéndose la lengua o no, dice, mi jefa política ahora es la doctora Sheinbaum. Sin embargo, él va a tener, y lo platicábamos tú y yo detrás de cámaras hace un momento, un encargo crucial, fundamental, Marcelo Ebrard, en esto, y yo creo que es una parte de la razón por la cual, pues no sé, y por muchas razones políticas y estratégicas, no se podía dejar un perfil como Marcelo Ebrard fuera, pero también porque tiene todo que ver con la relación comercial México, Estados Unidos, Canadá. Y lo que viene, no solamente en términos de la revisión del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, sino también de la muy probable llegada de Donald Trump a la presidencia de regreso en Estados Unidos, que creo que es la primera vez que va a haber reelección asegurada en Estados Unidos, gane quien gane, se reelige, pero pues en un tono además mucho más adverso. Marcelo Ebrard ya le tocó negociar con Trump directamente, no solamente con su equipo, en un momento álgido. Habrá quien diga que se dio de más. Yo lo que recuerdo de esos tiempos, prepandémicos, por cierto, es que estábamos viendo nubarrones. O sea, lo que está pasando ahorita de las lluvias es nada comparado con lo que veíamos venir con esa amenaza. Traíamos, y queda en el haber de este sexenio, haber negociado el TEMEC, ¿no? En aquella época lo traíamos, el Telecán de salida. Creo que los mensajes de Estados Unidos son muy claros. En clave interna, lo de Ebrard, nada más para cerrar eso, la presidenta electa dice, yo cumplo con el pacto, irán Adán Augusto al Senado, Ricardo Monreal a la Cámara de Diputados y el señor Ebrard, en este caso mi más feroz adversario en la interna será el secretario. Creo que es un mensaje importante de cumplimiento de acuerdos. En el plano externo, claramente pone a 3 alfiles muy importantes. Ebrard, ya lo decían, Juan Ramón de la Fuente, un negociador importante, conoce muy bien Estados Unidos. Estuvo en Nueva York, y Verdegué por el tema que traemos todavía colgando de un decreto que el presidente prudentemente aplazó, que es lo que tiene que ver con el maíz transgénico. Queda pendiente, Mónica, Gabriel, para efectos de relación con los Estados Unidos, Secretaría de Energía. Y a mí se me hace que una secretaria que la acompañó aquí en la capital va a ser la próxima secretaria de Energía. ¿Por qué? Pues porque es un tema que ya habló Claudia Sheinbaum con Kamala Harris. México tendrá que mandar, la nueva administración tendrá que mandar señales claras de qué quiere hacer en el ámbito energético, ¿no? Si quiere seguir con la lógica del presidente de apostar Pemex, en fin, energías tradicionales, o abrirse, ¿no? Sí, yo agregaría nada más aquí el perfil de Alicia Bárcena, que es un perfil también no solamente experto, pero que también va a poder negociar, porque a ella le tocó la CEPAL, a ella le tocó impulsar muchos temas de medio ambiente que también van a jugar en la renovación o no, en la revisión, digamos, del Tratado de Libre Comercio. Entonces, creo que en ese sentido
cubrió muy bien todos sus flancos frente a Estados Unidos. Falta el de y le dio calabazas al verde, ¿no? Porque le habían pedido a la secretaría y dije, ¿saben qué? Tengo una técnica, a ver quién mata ese currículum. Sí, bueno. Oye, ni un chiapaneco mata ese currículum. Y yo creo que lo que viene... Con los chiapanecos no nos No, por eso dije, ni un chiapaneco, a los que les doy un enorme relieve, mató el currículum de Bárcena, que creo que es muy acertado como nombramiento. ¿eh? Yo creo que una de las cosas importantes en las que también hay que ver para adelante es los nombramientos que vendrán. Tres cosas que preocupan profundamente a México y de lo que nos desocupamos de manera contundente, y hay que decirlo, lamento la crítica, pero es así. ¿Importa quién quede en la Secretaría de Salud? Hombre. ¿Importa quién quede? Ese te lo adelanto, va a ser Kersenovich. Sí, claro. Bueno, él por lo menos está en todas las listas especulativas, El ¿no? tema es que sea secretario, no como el actual, ¿no? Tenemos un secretario que se lleve el mérito de no haber ejercido, ¿no? Claro. Sí. Por supuesto, en seguridad, que también lo sentimos ya cantado, ¿no? Sí. Que se ha hablado mucho, pero a ver, me levantaste la ceja. Yo cantado, ¿Tú crees que no? No, cantado ahí el coro de los mudos, porque el tema es, tú puedes nombrar a Omar García Harfuch secretario, pero si no tiene el mando de la policía, pues eres el secretario del vacío, como Rosa Isela ahora, que probablemente sea la secretaria de Gobernación, que es otra secretaría del vacío. Pero ¿qué secretario de seguridad ¿Pero tú crees que en esta administración otra vez la Secretaría de Gobernación va a ser la Secretaría del Vacío? ¿Qué competencias tiene? Oye, y con mayoría absoluta ya, en este caso la presidenta descolgará el teléfono, hablará con Adán. Yo discrepo, porque... ¿De Omar o de Gobernación? De ti. No. Pues si yo estoy de acuerdo contigo en que va a haber reelección en Estados Unidos. Oye, y ese es el titular, o sea, la nota con la que tienes que abrir esta sección es, estuvieron de acuerdo por en su algo. Guerra. Oye, y que ya estamos en verano, también estamos de acuerdo además, en eso, ¿no? Sí, ya pasó el solsticio, ya está lloviendo, pero no, yo creo que las secretarías al final son una parte lo que les permite el diseño institucional, una parte lo que les permite el presupuesto y otra parte lo que cada titular hace de ella, ¿o no? Hemos tenido secretarías de gobernación muy ausentes, dije secretarías, no olvidar el acento. Hemos tenido secretarios de salud muy prominentes, pienso en el mismo Juan Ramón, pienso en el doctor Soberón, en Cumate. Sí, claro. Pero eran otros tiempos, era otro México, era otra administración. La anomalía fue Alcocer. Sí, pero acá lo que importa es lo que vaya a ser el nuevo titular de cada dependencia. A ver, economía podría ser irrelevante, pero no lo va a hacer con Marcelo Ebrard ahí. Por supuesto, va a ser... Hay dos asuntos que espero que estés de acuerdo conmigo. Uno, las competencias, y dos, los presupuestos. A ver, Verdegué, por ejemplo, va a tenerle que pelear a la titular de Bienestar, que todo lo de promoción al campo regrese a su secretaría. Estoy de acuerdo. Dos, Gobernación, ahora no controla nada. O sea, controla relación con las iglesias y poquito más. Me dicen, ni protección civil tiene la Secretaría de Gobernación. Tú te puedes sentar y decir, voy a abrir diálogo político y decir, ¿qué cree que no nos hace falta? Porque tenemos mayorías calificadas. Es decir, no hay una necesidad de un interlocutor político fundamental. A menos que te encarguen, perdón que te interrumpa, a menos que te encarguen ser el interlocutor con el Congreso, porque es una manera de darle la vuelta a líderes que tal vez no quieras. Bueno, pero tiene en este caso, mayoría calificada en ambas cámaras bueno, está todavía por verse el Senado, y el tema es cómo rediseña la Secretaría de Seguridad. O sea, eso aquí es lo que vas a tener... Y ahorita que hablabas de presupuesto... Cámbiale el nombre Gobernación y dile del Interior. O sea, para todo efecto práctico, García Harfuch está llamado a ser un secretario del Interior muy fuerte, policías, protección civil, seguramente va a controlar el órgano de inteligencia que plantean y va a tener un desarrollo muy paralelo a la Agencia de Desarrollo Tecnológico, que sirve para facilitar trámites, pero también para dar seguimiento a los ciudadanos. Ojo con eso, que son capacidades que la tecnología te da. Yo veo más un secretario del Interior fuerte y la Secretaría de Gobernación ya una cosa... pues, del siglo pasado. En la pregunta que les hacía hace un momento, o que ponía sobre la mesa, también quedan, ¿qué tratamiento se le irá a dar en esta administración a los órganos autónomos? Entre las cosas que hay que proteger y que en México creo que desprotegimos radicalmente es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Quién llegará
cómo llegará. Hablabas tú de que... la desfondaron. Totalmente. No solo acéfala, inexistente. La deshicieron. ¿No? Indigna, además. Entonces, creo que sí es muy importante porque en gobernación, por ejemplo, de lo que se supone que se encarga Gobernación, y hoy que tenemos un problema serio al respecto, es el tema de migración. Y ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una operación fundamental, si existiera. Pero ojo, el de migración tiene casi autonomía el secretario de Gobernación. Bueno, sí. Sí, prácticamente. Ahora, nombramiento presidencial. Pero directo. ¿Cómo ven el tratamiento de estos órganos? Especulemos un poquito. ¿Qué pasa si se decide que la Secretaría de Gobernación se vuelva esta Secretaría del Interior que menciona Leonardo? Porque no la tenemos perfectamente, digo, tampoco están como para crear muchas nuevas dependencias. Le subieron el rango a CONACYT, que una de las decisiones más acertadas, me parece, además de los primeros nombramientos. Sí, ¿cómo no? Pero en este caso, ¿qué pasa si a Gobernación le das todas estas atribuciones que legalmente puedes muy fácilmente acomodar? Tenía, ¿no? Pero no hay poco de añorancia en eso. ¿Para qué quieres una gobernación así? O sea, hoy necesitas un secretario de seguridad fuerte. Este país te bloquean el arco norte 72 horas. Y el gobierno no sé si se fue de vacaciones o andaba viendo otras cosas. Eso es orden. Eso es asaltan en carreteras, tienes un desorden en todo el país, matan alcaldes y todo lo demás. Tú necesitas un secretario de seguridad que dé certeza a este país. No, pero además necesitas una seguridad en el país que le dé, hay que darle un presupuesto a la generación de inteligencia. No hay investigación en necesitas México. Capacidad de generar orden. Y eso lo tiene que crear un secretario que no esté pensando en quedar bien o en hacer cosas. Y respecto a los órganos autónomos, ¿cómo se llama? Por supuesto, Comisión de Derechos Humanos la desfondaron. Una política, mi querida Mónica, este es un tema que tú has puesto de relieve contra la discriminación. Yo espero que la presidenta electa, a CONAPRED, que rompió esta administración, le quitó toda lo retomen, y espero que no avance esta reforma constitucional, que es parte del plan C. Esta pésima idea de crear no solamente el mecanismo electivo para el Poder Judicial, sino desaparecer los órganos autónomos. Eso, o sea, ahí está. Eso es muy delicado. No desaparece todos, pero se lleva al IFT, se lleva al INAI, se lleva al Coneval. El INAI sí es dramático, porque ¿dónde queda entonces la transparencia? Oye, IFT, querida, pues también dices, lo van a regresar a una secretaría que hoy creo que ya no existe, ¿no? La de Comunicaciones. Pues para efectos prácticos ya es de infraestructura y telecomunicaciones, pero a ver, yo regreso un segundo a esta idea de una Secretaría del Interior poderosa, porque si tú eres el secretario de Seguridad y le hablas a un gobernador, el gobernador decide si te hace caso o no. Si eres un secretario de Gobernación a la vieja usanza, donde estaba todo el poder político, pero donde estaba también la capacidad de incidir en decisiones de política pública, vamos a decirlo así, le haces caso al secretario de Gobernación como gobernador. No te puedes dar el lujo de ignorarlo. Claro. Y hoy yo creo que parte del problema, una parte de muchas aristas del problema de seguridad, es que cada gobernador hace lo que se le pegue la gana. No porque no vayan a las reuniones de gabinete de seguridad, eso es una broma. Obedecer lo que quieren. Lo que han hecho es obedecer para todo efecto práctico. Vamos a un modelo centralista. Acaban de entregar los dos últimos gobernadores priistas las facultades que tienen en materia de salud. O sea, vamos a ese modelo. Yo lo que me pregunto es ¿para qué suspirar por un secretario de Gobernación si hoy ya no tienes el modelo del presidencialismo absoluto y partido hegemónico? Hoy hay más poderes, el gabinete, pesa más. No, hay más poderes. En aquella época era... Yo no suspiro, yo simplemente planteo una hipótesis. ¿Y cuál es el mecanismo que tiene el secretario del Interior? Pues uno muy simple, que es el Sistema Nacional de Seguridad. Si quieres dinerito para tus temas de seguridad, pasas por esta ventanilla, que ha sido una disfuncionalidad estarlo pasando de una secretaría a otra. Ojalá, con la mayoría que tienen, dejen el tema del plan C y digan, lo que le urge a este país es reorganizar su estructura de seguridad, un buen aparato de Estado en materia de seguridad, porque más allá de quién gane y quién pierda, este país requiere orden, requiere reducir los homicidios y requiere dar garantías a los ciudadanos que puedan salir por las carreteras y autopistas sin que los maten, sin que los asalten o sin que se queden 72 horas varados y la autoridad mirando para el otro lado. Se me acabó el tiempo, indudablemente los voy a volver a invitar para los siguientes nombramientos, que bueno, ya vienen la próxima semana, así que ahí me agendan. Yo creo que la presidenta nos va a dar
luz, fíjate lo que te digo. Nos va a Sobre dar nombramiento en energía. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta noche. Esto fue Sala de Guerra, rumbo a la transición. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Mónica Garza. Que tengan un gran inicio de semana.